Lugar nos acompaña nuevamente aquí en la mañana de cada día. Diego, adelante. Gracias, Chiche. Nuevamente saludo para la teleaudiencia. Estamos en compañía del viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Rubén Maciel. Nos va a comentar todo lo concerniente a lo ocurrido. Hoy se confirmaba el primer fallecimiento de un interno del penal de Alto Paraná. Viceministro, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. Lamentablemente hoy, en horas de la madrugada, se confirmó el primer fallecimiento de una persona privada de libertad a causa de la COVID-19. Es un condenado que ya estuvo varios días en terapia intensiva en el Hospital Integrado Alto Paraná, donde luchó bastante por su vida, que tuvo una asistencia médica de primer mundo, pero lamentablemente no pudo ser. Es el primer caso de un fallecimiento de una persona privada de libertad. Sí, ya tuvimos 2 fallecimientos de funcionarios penitenciarios también vinculados a Ciudad del Este. Viceministro, ¿qué se hace a partir de este momento? ¿Se van a intensificar los controles, los exámenes médicos, todo lo referente a esta enfermedad? Bueno, de hecho, desde el primer caso positivo que tuvimos en la penitenciaría de Ciudad del Este, la directiva fue redoblar la rigurosidad en todas las medidas preventivas ya establecidas por el Ministerio de Justicia en marzo de este año, con donde aprobó los protocolos sanitarios que deben ser cumplidos tanto por los agentes penitenciarios, sino también por todas las provisiones o encomiendas que ingresan dentro de las penitenciarías. Lo que ocurrió en Ciudad del Este nos presentó un escenario de un contagio masivo, con lo cual el manejo que se tuvo fue de un gran albergue, en el que lamentablemente tenemos que sí reconocer 3 fallecimientos al día de hoy, pero el resto de las personas afectadas ya están en proceso de recuperación. Ya la mayoría de los, o quizás todos incluso de los funcionarios penitenciarios que dieron positivos y que estaban en albergue fueron dados de alta. Ya un grupo de personas privadas de libertad que inicialmente fueron también, que dieron resultados positivos en sus test, fueron dados de alta. Sí falta el resto, que esperemos cumplan el plazo establecido en el nuevo protocolo del Ministerio de Salud para que puedan ser dados de alta. ¿El régimen de visita, viceministro, está pausado por el momento en el este del país? Efectivamente, en las penitenciarías tanto de varones como de mujeres de Ciudad del Este está suspendida hasta que se dé de alta a todas las personas afectadas por el virus, y luego eso sí estarían en condiciones de poder recibir visitas. ¿El resto del país cómo está? Es decir, las otras cárceles. Todos están sobre alerta. De hecho, cada centro penitenciario comunica y reporta casos sospechosos. Se entiende por casos sospechosos cualquier persona privada de libertad o funcionario que presenta un cuadro respiratorio. Esos casos sospechosos, de acuerdo a las indicaciones médicas, son sometidos al test para poder verificar. Hasta el día de hoy, salvo lo ocurrido en Ciudad del Este, están resultando negativos. Viceministro, la utilización de los protocolos en las distintas penitenciarías de alguna manera genera un colapso por derivación. La unidad judicial de la policía, las comisarías que están también con hacinamiento. Sí, efectivamente, con las restricciones de nuevos ingresos de personas privadas de libertad, eso está generando obviamente el hacinamiento en las comisarías y en los departamentos judiciales de la Policía Nacional. Lo que se está haciendo es, conjuntamente con la Policía Nacional, es establecer un protocolo que funcionaría del siguiente modo. Las personas que una vez que llega al límite máximo de reclusión de una dependencia policial, esas personas deben quedar aisladas por un plazo mínimo de 14 días. Luego de eso se solicita al laboratorio central para que lo sometan al test de COVID. En el caso que resultare negativo, ahí están en condiciones de ser trasladadas a los establecimientos penitenciarios. Viceministro, ¿se puede decir que está bajo control lo que se refiere al control médico sobre tema COVID en las cárceles del país? Bueno, están siempre, el control nunca es 100%. Lo que se busca es tener un monitoreo constante, en particular sobre los casos sospechosos. Cada caso sospechoso nosotros asumimos que es un potencial COVID, entonces se lo aísla, se le somete al test y recién con el resultado negativo vuelve a la población general. Como dije, hasta el momento los casos sospechosos de las demás penitenciarías están dando resultado negativo. Se están intensificando las medidas preventivas para reducir el riesgo de contagio. El riesgo siempre está, eso no se va a poder eliminar, pero el objetivo es reducir esas posibilidades de ingreso del virus. ¿Esta persona que falleció de 68 años tenía algún problema crónico o de base?
Sí, efectivamente tenían patologías de base que lo hacían más susceptible a desarrollar una modalidad más grave de la enfermedad, como de hecho lo hizo. Estuvo muchos días en terapia. Tuvimos la asistencia, diría yo, extraordinaria del Hospital Integrado Respiratorio Alto Paraná, que dedicó todos sus recursos en la atención, no solamente de las personas privadas de libertad, sino también de los agentes penitenciarios que fueron internados allí. De hecho, tuvimos 2 casos de agentes penitenciarios que entraron a UTI y que luego lograron salir y pasar a sala común. Cuando explica la situación de terapia intensiva y la situación de los internados, ¿eso se refiere a un hospital cercano o en realidad dentro mismo del penal se hace el tratamiento? El hospital integrado es un hospital que funciona en el hospital del IPS de Ciudad del Este. Ellos tienen todo un ala donde tratan todos los casos respiratorios, donde ellos aplican un protocolo que, por lo que nos comentó la directora, es el mismo protocolo utilizado en un hospital de Italia que registró menor caso de contagio en el personal de blanco, dando a entender de que todas las medidas que adoptan son de primer mundo. En ese sentido, allí solamente están destinados los casos positivos de COVID. Viceministro, para ir cerrando, ¿cuáles serían actualmente los casos más graves o cuántos serían los casos graves de la enfermedad en Alto Paraná? Bueno, ahora tenemos una persona que sigue estando en terapia intensiva, que es un agente penitenciario. Los demás están en sala común, sin la asistencia mecánica respiratoria, lo cual es una indicación bastante auspiciosa. Y bueno, estamos esperando de que esta persona que está en UTI pueda recuperarse y pasar en sala común y luego poder dar de alta. El objetivo es de que se le pueda brindar la mejor asistencia posible. Ya no se pudo, al ingresar el virus dentro de la penitenciaría, la prioridad fue brindarle toda la asistencia sanitaria posible para que esto no tenga un desenlace fatal. Gracias, viceministro. Cuando guste. Viceministro de Política Criminal, explicándonos esta situación y cuáles son los protocolos que se van a intensificar en los próximos días, compañeros. Bien, gracias, Diego. Agradecemos por esta información del Ministerio de Justicia y gracias por los enlaces del día de hoy. Una mañana bastante movida. Okay. Movida, así es. Gracias, Diego. Un abrazo grande. Será hasta mañana. Bueno.